Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo acá desde la iglesia para traer a ustedes todo lo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante. Queremos empezar y trabajar lo mejor que podemos para llegar hasta cada uno de los hogares de ustedes y todos los otros hermanos que nos siguen desde afuera. Esta nueva etapa que nos toca vivir, tenemos que hacerlo con la mejor disposición, con ánimo y esperando en Dios que esto pase pronto. Pero hemos tomado decisiones en estos días para cerrar el templo y hacer las cosas diferente. No queremos causar más pánico, pero sí necesitamos poner atención. Quiero que empecemos con una oración y que Dios nos ayude a seguir adelante y a estar atentos a los anuncios que quiero hacer antes de que pase el hermano Arturo con la enseñanza de esta noche. Oramos. Padre, gracias porque tú nos proteges en todo tiempo. Y Señor, estamos en un momento que muchos no entendemos y está cambiando muy radicalmente la forma en que vivimos y vemos las cosas. Estamos hoy, Señor, transmitiendo aquí desde la iglesia a los hermanos en casa, y esto es muy nuevo para nosotros, Señor, porque estamos acostumbrados a estar juntos y animarnos, Señor, vernos las caras, saludarnos. Pero pedimos, Dios, que tú te muevas en estos tiempos, como solo tú sabes, para mantenernos, Señor, con ánimo en el corazón, con paz, y que tú, Señor, pues cuides a nuestras familias, cuides nuestra iglesia, cuides, Señor, a nuestro pueblo, a nuestro país, para que podamos, Señor, salir adelante con esto y que en el mundo entero, Señor, se puedan empezar a ver soluciones. Hoy, Señor, celebramos a Cristo igual, te damos gracias por nuestra salvación y queremos, Dios, honrarte este ratito con abrir tu palabra y danos un buen tiempo, Señor, aquí durante la transmisión y que cada hermano sea bendecido allí en su casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, las transmisiones se van a hacer a la hora normal que usted está acostumbrado a estar en la iglesia. En algunos momentos quizá vamos a hacer pregrabaciones para lanzarlas en el horario normal, pero esto usted lo va a captar como horario normal. Por favor, sean pacientes con nosotros. De vez en cuando tenemos problemas con lo que es el internet, la señal a veces va y viene, pero en estos días ha estado estable. Sabemos que hay hermanos que no usan Facebook, usan YouTube. Vamos a subir todas las enseñanzas y todo lo que hacemos acá, pasarlo de Facebook a YouTube, y usted va a poder verlo quizá no en tiempo real, pero un poco después. Así que por favor sea paciente con nosotros. Si tiene algún comentario, hágalo saber por los chats y vamos a hacer lo mejor que podemos con esto. Dios ha sido bueno con nosotros, hemos transmitido ya por mucho tiempo y hemos podido disfrutar de los comentarios de personas de afuera, y los hermanos que trabajan en esto hacen un muy buen trabajo para llegar esto a sus hogares, cuando usted viaja, cuando usted está enfermo. Y ahora que tenemos esta crisis nacional, estamos más que equipados para seguir transmitiendo y, hermanos, enseñando la palabra del Señor, que es muy importante. Así que les pido que se mantengan atentos. Hermanos, les pido que por favor estén también atentos a las indicaciones del Ministerio de Salud. No espiritualicemos las cosas. Es lo que es una pandemia, es una situación de salud. No es una persecución, esto no es un momento de que alguien hizo algo mal. Esto fue traído a nosotros del extranjero y tenemos que actuar responsablemente. La Biblia nos pide tener templanza y en estos tiempos, hermanos, no es la excepción. Usted, por favor, acate lo que le piden en cuanto a lo que son órdenes de salud. Por eso cerramos la iglesia, para no crear problemas entre nosotros en nuestra propia sociedad. Y cada uno de ustedes en su trabajo, en su familia, en su hogar, todo lo que tiene que ver con limpieza, el alcohol en gel, lavar bien las superficies y mantenerse, hermanos, muy atentos a su salud propia. Tengamos esto en mente. También, hermanos, aproveche el tiempo para estar con familia. Usted va a estar encerrado en su casa, va a tener que trabajar de casa, los niños están en casa y, hermanas, yo sé, muchos de ustedes, hermanos, tienen hijos pequeños. Haga su mejor tarea. Este es el momento de aprender cosas nuevas con su familia, de conocerse un poco mejor. Quizá va a tener que tener una disciplina diferente en su hogar, pero aproveche el tiempo y haga las cosas bien.
somos creyentes, somos cristianos, tenemos muchos principios bíblicos que podemos aplicar y es un buen tiempo para hacerlo. Hermanos, durante la semana, especialmente los domingos, usted que anda mucho en Facebook, usted puede bajar del Facebook, vamos a estar subiendo, hay una serie de devocionales que queremos que usted vaya haciendo en casa. Hombres, líderes de casa, hermanas que son líderes de casa también, es un momento para sentarse 1 o 2 días por semana y sacar un devocional guiado que vamos a estar subiendo al Facebook, los bosquejos. Usted solo tiene que descargarlos y utilizarlos. Y hay unos que vienen con preguntas y hay respuestas. Usted es un poco interactivo para que lo hagan. Hace muchos años hicimos esto, la repartíamos en las puertas de la iglesia, si usted se acuerda. Y esto fue una bendición y pues se dejó de hacer y es un buen momento para retomarlo, aunque sea en forma digital. Entonces hay mucho material y usted esté pendiente de esto y los archivos que se van a subir al Facebook, nada más descargar y usarlos. También, hermanos, esto es indefinido. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Confiamos en el Señor, claro, pero vamos a hacer la parte de ser muy responsables en cuanto a nuestra familia, nuestro templo y usted... vamos a hacer lo posible por estar en contacto, por estar mandando indicaciones y añorando el día que abrimos las puertas de nuevo. Por favor, no se enfríe, no tome eso como una vacación indefinida porque no lo es. Simplemente es un cambio que tenemos que hacer por este tiempo. Así que administre bien su tiempo. Todas esas tareas que usted tiene en casa que no ha hecho por mucho tiempo, hombres, este es el momento de sacar esas tareas. Cosas que usted puede hacer para hacer buen uso de su tiempo, que es un recurso que parece que vamos a tener mucho de esto en estos días. Así que hagamos lo correcto, hermanos, y esperamos que Dios guarde a cada uno de ustedes. Por favor, si tiene una pregunta, algún comentario, páselo a nuestro chat privado. Si usted ocupa el número de alguno de los pastores, el número del hermano Andrés, hermano Dani, hermano Walter, búsquelo. Si usted está en el chat, búsquelo, y si no, pídalo por privado y con gusto le haremos llegar. Hermanos, gracias por su sintonía, gracias por su paciencia y pongamos una buena cara al mal tiempo que tenemos aquí ya encima de nosotros y vamos a ir a la Biblia un ratito. Entonces voy a pedirle al hermano Arturo que pase. Hermanos, que Dios les bendiga y vamos a honrar al Señor por un ratito en su palabra. Pase, hermano. Muy buenas noches, hermanos que nos acompañan a través esta noche de internet, a través de Facebook o a través de las páginas de YouTube, por ejemplo, para poder hoy congregarse de una manera muy diferente. Quizá es la primera vez en la historia de esta congregación que esto se lleva a cabo de esta manera. En este momento usted me está mirando desde su casa y aquí el templo, estoy en el templo, pero el templo está vacío completamente, excepto por algunas de los hermanos que han venido aquí, como el pastor que está con nosotros dando los anuncios y los que están manejando el video. Pero es algo diferente y nuevo para nosotros. Usted va a estar llevando los cultos de esta manera como dijo el pastor, por las semanas que vengan y no tenemos un tiempo definido de cuándo vamos a volver a reunirnos como lo hacemos comúnmente. Entonces, de esta manera que estamos haciéndolo ahorita, de esta manera que nos estamos dirigiendo a usted que está en casa, los que están ahorita viendo de directo o los que van a ver luego el programa, así serán los siguientes cultos y la forma de enseñanza por el tiempo que tengamos que cumplir con lo que el gobierno ha definido que hagamos. Yo quisiera que aprovechemos siempre el tiempo y traigamos una enseñanza que pueda ser de bendición para todos ustedes. Estaba estudiando algo para compartir esta noche de algunos días atrás, pero anoche Dios puso algo en mi corazón, algo diferente. La verdad es que estuve pensando en la noche sobre lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo, y pues
llegó a mi corazón el texto muy conocido, Salmo 23. No se me quitó de mi mente toda la noche. Entonces, Dios puso algo en mi corazón que quiero compartir con usted esta noche, que pueda servirle de ánimo. Entonces, yo voy a abrir mi Biblia en el Salmo 23. Me gustaría que si usted está en casa y viendo y tiene su Biblia y nos pueda dirigir a través de, nos pueda seguir a través de la palabra de Dios, puede abrir su Biblia en el Salmo 23. Voy a estar leyendo algunos versículos y que nos sirvan de bendición y de consuelo a su vida y a mi vida también. El motivo de la reflexión tiene que ver con el asunto de la preocupación, con la situación que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo en Costa Rica un tiempo muy diferente, algo que no se había vivido ni siquiera con las anteriores pandemias que han llegado aquí. La verdad es que ha sido muy diferente, hay mucha preocupación, se puede notar a través de las noticias, a través de los chats de internet, cómo hay gente que está muy preocupada sin saber qué es lo que viene, qué va a pasar, qué hay que hacer, hasta dónde va a llegar este asunto, y por eso nosotros estamos tratando de traer hoy algo que pueda ser de consuelo para su vida. Es algo que no es solamente en nuestro país, es algo que está sucediendo alrededor del mundo. Cosas difíciles, cosas que no entendemos. Y también, pues, por supuesto, ahora con este problema del COVID-19. Yo, hermanitos que nos están escuchando en sus casas, yo no quiero ser alarmista, no quisiera ser fatalista, pero sí realista. Sí quiero ser realista. Hay un virus que está atacando la humanidad. No hay medicina, no tenemos medicina para ese virus que nos está atacando. Se dice que que algunos países quizá han encontrado la cura. Es algo que no ha llegado a nosotros todavía y es muy poco lo que se sabe de cómo combatir realmente el virus con una vacuna especial. Amenaza la integridad física de nuestros seres queridos, con amenaza aún de muerte. Ya hay muchas personas que han muerto por causa de este problema. Ataca especialmente a los niños y a los ancianos. Nadie sabe lo que está para suceder en los próximos días, en las próximas semanas o quizá podrían ser meses. La pregunta que nos podemos hacer es, en cuanto a este asunto del virus, del coronavirus, es, ¿se va a detener? ¿Se va a detener pronto? ¿Se va a detener en las próximas semanas? ¿O irá a tomar más fuerza? Estamos viendo quizá el principio de algo que será peor, o quizá pronto dejaremos de verlo. Pero nadie sabe. Nadie puede decir que sabe lo que va a pasar mañana, excepto lo que estamos viviendo hoy. Ni siquiera la iglesia, ni los líderes religiosos pueden dar una explicación sobre el porqué de lo que está sucediendo hoy, especialmente con este virus. Y usted tiene que entenderlo. Nadie puede dar una respuesta del por qué está sucediendo lo que sucede. Algunos anuncian esto como si fuera el fin del mundo. Pero ya han pasado otras situaciones muy parecidas a estas con otras pandemias anteriores y aquí estamos todavía. Entonces, ¿es el fin del mundo? ¿No es el fin del mundo? Es algo muy difícil de decir. Otros dicen que es un castigo de Dios a la humanidad por su pecado. ¿Será un castigo de Dios? Quizá, si fuera un castigo de Dios, sería lo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera un castigo de Dios para la humanidad y la humanidad se arrepiente, tiene un Dios misericordioso. Sería mejor que fuera así. Pero otros dicen que es algo que se tiene que enfrentar
cada vez, cada cierto tiempo, aparecen pestes, aparecen diferentes tipos de virus, etcétera, y es algo que es muy de nosotros, de la humanidad. Así como aparecieron otros antes, está este otro, y quizá cuando este pase vendrá otro. Una cosa sí podíamos decir nosotros, con toda certeza, es que Dios está en control de todo, hermanos. Y si Dios está en control de todo, podemos entender que esto que está sucediendo hoy y que se está viviendo y que nos tiene así como nos tiene hoy, no es un asunto que se escapó de la mano de Dios. No se escapó de la mano de Dios, eso podemos tener seguro. Pero sí tenemos que entender que si está sucediendo es porque Dios lo permitió. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque dice la Biblia que no hay una hoja, ni una hoja de los árboles que se cae si no es por la voluntad de Dios. Entonces, Dios permite que sucedan cosas. ¿Por qué? Quizá nunca entenderemos el por qué sucede lo que está sucediendo hoy. Quizá lo entenderemos después. Quizá nunca. Es un reto que la humanidad tiene que enfrentar y quizá sería lo más conveniente que este reto nos acerque más a Dios. Que este reto nos acerque más a Dios. Con esto dicho, yo quisiera compartir con todos ustedes un salmo que pueda traer a nuestro corazón consuelo y esperanza para esos días. Por eso quería que tomáramos de nuevo el Salmo 23, un salmo que ya hemos estudiado anteriormente, pero quiero que lo volvamos a retomar algunos de los textos del salmo y que nos traiga esperanza. Y vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Voy a leer para ustedes el versículo 1 del Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Piense en este versículo por unos minutos. Escrito por el rey David, él llama a Jehová su pastor. Ahora, quisiera como que nosotros pudiéramos definir algunas cositas aquí. Primeramente el término Jehová y luego el término pastor. Jehová. Hablemos de Dios como Jehová. Quisiera compartir con ustedes el término de lo que significa la palabra Jehová. La palabra Jehová, el significado de este nombre de Dios es un significado que da el concepto de un Dios eterno. Dios es eterno. Jehová significa el Dios que es, por así decirlo. Yo soy el que soy, en otras palabras. Jehová significa el que es. Podría decirse que significa quién es, quién fue y quién será. Eso significa el nombre Jehová. Habla del estado eterno de nuestro Dios. ¿Quién es, quién fue y quién será? En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8, nosotros podemos encontrar un término o un significado muy similar cuando se habla de Jesucristo. No tanto un significado del nombre, pero de Jesucristo se dice que Él es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Y eso no es ningún problema entenderlo si entendemos que Jesús es Dios. Entonces, este término Jehová, este nombre Jehová y el significado de Jehová debe traer un consuelo para nosotros en todo momento y especialmente en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la palabra de Dios, usted puede conocer el Dios de ayer. La Biblia dice que Jehová es el mismo ayer, o es el que fue, el que es y el que será. Ahora, es interesante que podamos conocer el Dios de ayer y podemos conocerlo por su palabra. Yo me hago una pregunta: ¿de qué me serviría que me dijeran que Jehová es el mismo de ayer y yo no pudiera entender o saber cómo era Jehová ayer? ¿De qué me serviría?
Pero cuando yo tengo el testimonio de cómo Dios actuó en el pasado, entonces puedo tener confianza en el presente y por supuesto también en el futuro. Realmente, cuando uno es cristiano y uno comienza a vivir la vida cristiana y pasan los días y pasan los meses y pasan los años, usted comienza a ganar experiencia y comienza a ver la mano de Dios trabajando en su propia vida, desde que usted se convirtió hasta la edad que usted tenga de ser cristiano. Usted tiene que haber experimentado muchas cosas con Dios, su amor, su protección, su cuidado, en todos los tiempos que usted ha vivido. Entonces, hoy usted puede recordar el Dios de ayer o cómo fue Dios que trabajó con usted ayer. Y cuando usted ve que Dios ha hecho cosas grandes en su vida, usted puede confiar en el Dios hoy, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y también el futuro, no lo vea tan incierto, porque si el Dios de ayer estuvo contigo y te cuidó y te protegió, es el Dios que hoy te protege y te cuida y será el Dios que te seguirá protegiendo y cuidando hasta el fin. Por eso dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos consuela saber esto. Cuando usted va a la palabra de Dios, si usted quiere ir más allá que solo su propia experiencia, si usted quiere ir al Antiguo Testamento, que nos cuenta la historia de Dios, la encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la historia de cómo era Dios, cómo es Jehová y cómo actuó Él. ¿Cómo era Dios ayer? Usted va a la Biblia y usted va a encontrar cómo era Dios ayer. Yo puedo ver en la Biblia, en la historia del Antiguo, que Jehová es un Dios poderoso. Puedo ver su poder, cómo Él manifestó su poder y su gloria en la creación, en el mundo, en las personas, en su pueblo. Dios ha manifestado siempre ser un Dios todopoderoso. Ha manifestado ser un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios compasivo y sobre todo pongo énfasis en un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso. Entonces, el Dios de ayer, que es poderoso, amoroso, compasivo y misericordioso, es el Dios de hoy. Hoy. Con todo lo que está sucediendo, Dios sigue siendo todopoderoso, amoroso, compasivo y misericordioso. Y lo seguirá siendo mañana, en el futuro. Leo otros salmos para ustedes para que sepa lo que estoy hablando aquí. Por ejemplo, y para no ir muy lejos me quedé en Salmos. El Salmo 86, quiero leer unos salmos para ustedes, Salmo 86, y el Salmo habla acerca de este asunto, acerca de la grandeza de Dios. Salmo 86, el versículo 15, por ejemplo, 86, 15, dice así: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí nos dice que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Si vamos al Salmo 116, si se busca el Salmo 116, la Biblia habla de ese Dios misericordioso. Otra vez aquí. Dice el Salmo 116, 5, Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y el último salmo para esta parte que quiero es reforzar con unos versículos, es el Salmo 145, 17. Salmo 145, 17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces tenemos un Dios que es misericordioso. Pongo énfasis en misericordioso porque ¿qué significa misericordia o qué es la misericordia de Dios? Misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y entonces nosotros podemos pedirle a Dios misericordia. En un tiempo como el que estamos viviendo, ocupamos pedirle a Dios que nos dé de su misericordia. Él fue misericordioso en el pasado, es misericordioso y será misericordioso. Malaquías 3:6 es un texto donde, si usted lo lee, aparece la palabra de Jehová que dice Jehová, hablando de Él mismo: yo Jehová no cambio. Jehová no cambia.
Él es Él mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando David en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, está hablando de ese Dios que no cambia, ese Dios que fue, que es y será. Y eso le generaba a él gran confianza. Luego dice, Jehová es mi pastor. David podía hablar de Dios como el pastor porque él se sentía con Dios, o que Dios hacía con él como él hacía con las ovejas. David fue pastor de ovejas por mucho tiempo, y él cuidó sus ovejas, protegió sus ovejas y las defendió contra el mal. Ahora él siente que Dios le cuida igual y quizá de mejor manera. Por eso lo llama, así como yo soy el pastor de las ovejas, de mis ovejas, Jehová es el pastor mío. Me pongo a pensar entonces, ¿qué clase de pastor es Jehová? ¿Qué clase de pastor es Jehová? Salmo 23 nos explica qué clase de pastor es Jehová, cómo trabaja él como pastor según el Salmo de David. El Salmo lo explica. Pero hay otras referencias bíblicas que hablan de Dios como pastor. No necesariamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento yo quiero leer para ustedes. Y tiene que ver con nosotros. Alguien podría decir, pero eso fue David, y David vio a Dios como el pastor, y era algo de él. Pero si usted va conmigo o oye lo que quiero leer para usted en Juan 10. En Juan 10, la Biblia nos dice que Jesús es el pastor nuestro. Juan capítulo 10 es el capítulo del pastor, hablando de Jesucristo. Y quiero leer este texto porque es muy importante para nosotros por lo que queremos hacer en esta hora. Juan 10, en el versículo 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Usted puede ponerle a ese ladrón el nombre que usted quiera. Viene el ladrón y viene para hurtar, viene para matar y viene para destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Luego dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, dice Jesús, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, sigue diciendo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿qué clase de pastor es Dios? Él es el buen pastor. Eso es un buen texto para estudiar una noche como hoy, por el tema que estamos tratando. David dijo que Jehová es su pastor, y nosotros podemos decir hoy como David que Jesucristo, que es Dios, es nuestro pastor y es un buen pastor, y Él cuida de las ovejas. Él no huye cuando viene el peligro. Él está con las ovejas y da su vida por las ovejas. Él ya mostró dando su vida por nosotros. Y luego en el libro romano dice que si Él dio a su Hijo, dará también con Él todas las demás cosas que ocupemos. Bueno, David habla sobre eso cuando dice, nada me faltará. Nada me faltará. Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, si usted es cristiano y si Jesús es su pastor, hoy usted puede decir, está tranquilo, porque nada le va a faltar. Nada te va a faltar, nada. Ahora,
Quiero explicar un poquito esa frase, nada te faltará o nada me faltará. La traducción se podría decir de otra manera. Algunas traducciones lo dicen como, Jehová es mi pastor, no tendré falta de lo necesario, o no tendré falta de ningún bien. No tendré falta de lo necesario. Es una buena traducción. Porque hay personas que piensan que cuando la Biblia dice, nada me faltará, está hablando como que no va a pasar nada malo en sus vidas, no tiene que pasar nada malo. Cuando sucede algo, una desgracia, un problema, entonces se tambalean en su fe y dice, pero ¿qué pasó? Pues si Jehová mi pastor, ¿por qué permitió esas cosas? ¿No es cierto que me estaba cuidando? La frase nada me faltará no significa que usted y yo no vayamos a pasar por pruebas, situaciones difíciles, enfermedades, que azotan a toda la humanidad, a todas las personas. Tiene que, hermano, usted estar sabido en su mente y su corazón que nosotros los creyentes tenemos que pasar por pruebas. Pasamos por pruebas. Pasamos por tribulaciones, varias, de todo tipo. Pasamos por tentaciones, pasamos por enfermedades también. Pasamos por peligros de toda clase. Somos creyentes. Y aún siendo creyentes, hijos de Dios, nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice el gobierno en ese tiempo y quedarnos en casa. ¿Por qué? Para no contagiarnos, porque usted, al igual que yo, podríamos contagiarnos con este virus que anda ahorita alrededor del mundo. Somos creyentes, pero podemos contagiarnos. No podemos decir que porque soy creyente soy inmune, porque así no funciona el consejo de la palabra de Dios de ninguna manera. Nada me faltará significa que no tendré falta de lo que necesito en el tiempo en que lo necesite. Libro de Hechos, capítulo 14, 22. Los apóstoles le decían a la iglesia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en Santiago 1:2 y en Pedro 1:6 se nos habla acerca de las pruebas que pasan los creyentes. Aunque sea necesario, dice Pedro, pasar por un periodo de pruebas, aunque sea un periodo corto, porque la vida es corta, pero es necesario pasar por pruebas. La fe tiene que ser probada y quizá ese es un buen tiempo en que Dios está probando su fe y mi fe. David, diciendo aquí que nada me faltará, no se contradice cuando luego en el versículo 4 dice que él podría pasar por valle de sombra y de muerte. Andaremos nosotros, muy a menudo pasaremos por valles de sombra y de muerte o sombra de muerte. Pareciera como que nosotros estuviéramos caminando hoy por un valle de estos, no solamente nosotros, el mundo parece que está caminando por un valle de una sombra de muerte, una amenaza de muerte, una sombra que ha generado todo este asunto del virus. Ha cambiado la forma de vida de todos nosotros. Hoy es el primer culto que celebramos muy diferente, como nunca se había hecho, ha cambiado nuestra forma de vida. Y en otros un montón de aspectos igual. Vamos a pasar, vamos a caminar, usted y yo, por el valle de sombra de muerte. En cada una de esas situaciones, tentaciones o enfermedades o peligros, cualquier tipo de peligro, nosotros podemos estar claros y sabidos que Dios suplirá lo que necesitemos. Entonces usted esté tranquilo, hermano, porque Dios va a suplir lo que necesitamos en el tiempo que estamos viviendo. Por la bendición de Dios tenemos la forma de poder llegar a donde están ustedes en casa, transmitiendo desde la iglesia. Pero podemos llegar a casa. Eso es una bendición que muchas otras iglesias quizá no tengan tan fácilmente. Pero Dios ha suplido
lo que necesitamos para este tiempo. Ha suplido a usted de un medio por el cual usted también puede vernos. O sea, Dios en el tiempo de los valles de sombra y de muerte suple, como está supliendo de esa manera como estamos hablando ahorita. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la fortaleza que ocupamos para pasar la prueba, el consuelo en medio de las pruebas, la esperanza en medio del valle de sombra y de muerte, la paz, el cuidado, su compañía, el sustento, etcétera. Son cosas que Dios ha prometido suplir. Entonces, si usted pasa por un tiempo difícil, usted puede entender y estar seguro que Dios va a bendecirle, va a cuidarle. Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, solamente esté seguro que esta frase no significa que al creyente no le sucede nada, sino que al creyente no le faltará la provisión de Dios necesaria para salir firme de la prueba. Entonces, leo para ustedes, estoy cerrando ya este pensamiento y dice, aquí está lo que Dios va a suplirle a David. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios va a suplir a él el descanso que necesita. Y Dios puede suplirnos a nosotros el descanso que necesitamos, aún en el tiempo difícil. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Necesitamos que Dios siga pastoreando nuestras vidas. Por eso, como el pastor decía antes, siga usted en contacto con la iglesia a través de los sermones que se están dando a través de este medio. Siga estudiando los devocionales que vamos a poner para que usted los baje y los estudie. Siga leyendo su palabra, siga teniendo sus devocionales, siga orando, confiando y meditando en la palabra de Dios, porque usted necesita que Dios siga pastoreando su vida, porque Él es el buen pastor y Él está guiando su vida en cada momento. Él está con usted en cada momento. Dice, confortará mi alma. Ocupamos de este confort que Dios nos da, aunque estamos en situaciones de emergencia. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La guía de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo hoy a través de este culto diferente es porque creemos que así nos guía Dios a hacerlo. Siguiendo las directrices o obedeciendo al gobierno, pero nos guía a hacer cosas. Podríamos haber hecho nada hoy, pero nos guió a movernos y a seguir trabajando y tratando de darles un alimento espiritual a los hermanos de la iglesia. Entonces el descanso, el pastoreo, el reposo, el confort, la guía, la presencia de Dios dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios, eso no lo puede quitar nada. Pablo decía, ¿qué me separa del amor de Dios? ¿Qué me separará del amor de Dios? ¿La vida o la muerte? ¿Las tribulaciones? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? Nada nos puede separar del amor de Dios, de la presencia de Dios. Si estoy en el valle de sombra y de muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Hay muchas personas que no pueden decir esto, pero si usted es creyente, usted sí puede decirlo. Y si usted no es creyente y nos está mirando, usted puede ser creyente. Abre su corazón a Cristo, dele su corazón a Cristo, dele su vida a Cristo, abre su corazón, déjele entrar, hágalo su Señor y su Salvador, y Él va a estar contigo desde hoy en adelante. Usted puede abrir su corazón si usted quiere. Y Cristo está deseando que lo haga para entrar a su vida y ser para usted la más grande bendición que usted nunca ha experimentado. Pero si eres cristiano, ya estás con Cristo. Donde quiera que vayas, Cristo está contigo. Entonces, esto es compañerismo, comunión, gozo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tenga aliento, tome aliento su corazón. Todo esto se puede experimentar en medio de la incertidumbre. Todo esto podemos experimentarlo en medio de la crisis física o crisis moral o crisis financiera. La incertidumbre de hoy, incertidumbre de mañana. Podemos experimentar esas cosas que Dios dice, nada te faltará. Yo voy a bendecirte con lo que necesitas. Te voy a proveer de lo necesario para que salgas bien de la prueba. Hablando de sombra de muerte. Bueno, son situaciones graves, son situaciones que parecieran que nos asustan, que son peligrosas. Pero déjeme decirle algo con lo que yo quiero cerrar. Pueden llegar sombras,
de muerte. Pero usted tiene que entender que cuando usted se hizo creyente, usted se colocó bajo una sombra más grande todavía. Y no es una sombra negativa, no es una sombra de muerte, es una sombra de vida. Y yo quiero terminar con el Salmo 91, que fue el salmo que se puso de inicio antes del estudio. El Salmo 91 dice así, oiga lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del que todo lo puede. Entonces, una vez que yo me hice cristiano, me coloqué para habitar bajo la sombra del Todopoderoso. Y esa sombra es más grande que la sombra del valle de muerte. Es una sombra que cubre más. Es la sombra de Dios. Nosotros moramos más que en sombra de muerte, en la sombra del Todopoderoso. Y por eso usted y yo hoy podemos tener confianza, podemos inclinar nuestros rostros y podemos alabar a Dios y agradecerle por ser el Dios que es, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso o un pastor verdadero para sus hijos. Vamos a orar en esta hora y cerramos nuestra transmisión para este día. Oremos, hermanos. Padre bendito, te doy gracias porque hemos podido de alguna manera, y creo que de una buena manera, llegar a los oídos de muchas personas, traer un consejo que genere aliento a nuestras vidas, porque Dios, si tenemos a ti, lo tenemos todo. Si no te tenemos a ti, nos faltaría todo. Pero moramos a la sombra tuya, Señor, que es una sombra mucho más grande, que nos causa más esperanza que el desaliento que puede causar una enfermedad. La sombra tuya genera una esperanza enorme, una esperanza bendita, una esperanza celestial. Gracias, Señor, por ser lo que tú eres para nosotros, nuestro refugio, nuestro escudo, donde acudimos en cada momento de la vida, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. Danos sabiduría, danos tu guía. Como decía el Salmo, danos lo que ocupamos en este tiempo que estamos viviendo. Tú sabes qué cosas ocupamos. A los padres de familia, a las madres, a los hijos, los familiares, a las personas. Danos conciencia para hacer las cosas bien. Permítenos sujetarnos a las leyes del gobierno que están luchando, Señor, para poder detener el avance del virus a otras personas. Que seamos conscientes. Oramos, Señor, por nuestro país. Oramos por las personas que están sufriendo ya con esta enfermedad y con otro montón de cosas, porque no solamente el coronavirus, Señor, que nos ha atacado, hay otro montón de cosas que ataca a la humanidad. Y oramos, Señor, por el mundo. Oramos por nuestros familiares y amigos, los que están cerca, los que están lejos. Que tú los cuides, que tú los bendigas. Nosotros queremos encomendarnos en tus manos benditas, en tus manos de misericordia, Señor. No podemos pedir, Señor, que nos des lo que no merecemos. Pero no nos des lo que merecemos, Señor. No nos des lo que merecemos. Esto es parte de la vida, es parte de la debilidad del hombre, es parte del fruto de la maldad, es parte de tantas cosas. Es lo que merecemos, es lo que es lo que tenemos que enfrentar diariamente, es lo que enfrentan las generaciones. Y rogamos, Señor, que
podamos ser partícipes de tu misericordia. Guárdanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo bendito. Amén.